Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta oportunidad que es el segundo congreso virtual de todos los programas de maestría que tiene la prestigiosa carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Un saludo muy especial a los distinguidos colegas docentes y todos los maestrantes que han participado en este congreso, tanto en la versión pasada como en la versión de este año. Siempre felicitar estas iniciativas porque de lo que se trata es justamente de gestionar el conocimiento. En esta oportunidad me voy a permitir, acorde a la invitación que me fuera realizada, a exponer algunos temas que están muy de moda en la actualidad. Y concretamente me voy a referir al sector agrícola, en el cual existe ya un gran avance. Muchos países han entrado antes que nosotros en procesos de agrodigitalización y esto se ha venido a complementar con lo que en la actualidad también es un cambio de paradigma dentro del ámbito económico, como es la bioeconomía. Ambas partes integradas hacen una fortaleza increíble para muchos países de la región y en consecuencia, dado que ustedes están en el templo del saber y tienen la oportunidad de ir desarrollando mucho de este conocimiento, van a poder aprovechar algunos de los conceptos que vamos a vertir el día de hoy. Mi presentación la he dividido en tres partes. La primera es justamente hablar sobre la agrodigitalización. La segunda parte es hacer una convergencia hacia lo que es la bioeconomía y juntas ambas vamos a sacar algunas conclusiones. Se ha hablado de la línea de tiempo que ha seguido la industrialización, que tiene 4 revoluciones, en las cuales hemos visto la mecanización de las industrias, la electricidad, la informática y la digitalización. Esto se ha producido entre el 1784 y el 2011, y obviamente juntamente con las revoluciones informáticas que han surgido justamente desde la tercera revolución industrial, en que se ha automatizado con el uso de tecnologías los procesos, el uso de TICs, ahí se ha llamado la revolución de información 1.0. Hemos pasado a la revolución de información 2.0, justamente viendo la inteligencia artificial y la información, o sea, se han mejorado los sistemas y con ellos se ha ido avanzando a pasos agigantados. Incluso diría de que ya a estas alturas del 2021 ya no estamos en una revolución industrial 4.0, sino en una revolución 5.0. ¿Qué pasa con la agricultura? La agricultura es justamente uno de los aspectos que ha evolucionado en lapsos de tiempo mucho más grandes. Hablamos de la primera revolución agrícola que se ha producido el año 800 antes de Cristo, con el uso del arado y los procesos de caza, con estas herramientas rudimentarias que se hacía la actividad. El siglo XIX aparecen los primeros tractores metálicos, eso se reconoce como la agricultura 2.0. Los años 70 nace una ciencia novel como es la biotecnología para mejorar los procesos productivos y también la producción. Y con eso pasamos a los años 90, donde ya estamos utilizando a plenitud las herramientas TIC. Vale decir que la agricultura 4.0 se caracteriza por el Internet de las cosas, la computación en la nube, machine learning, big data y todo lo demás. Entonces, en nuestro país, ¿qué ha sucedido? Existe como una especie de dos Bolivias. Por un lado, la visión agrícola del Oriente, en la que sí hay una agricultura extensiva, moderna y proclive al salto tecnológico. La producción es a gran escala, con una visión exportadora. Se producen commodities que son demandados a nivel internacional y para lo cual se necesitan parcelas de gran superficie. También el uso de TICs como drones y otras herramientas tecnológicas y una activa producción bioeconómica que se ha ido dando en los últimos años para la producción de biocombustibles. Todo eso surge aprovechando los desperdicios o la biomasa que genera el sector azucarero. Por el otro lado, existe también una agricultura familiar que es tradicional y renuente al salto tecnológico, aunque eso está cambiando en estos últimos tiempos. La producción es pequeña, a pequeña escala, y la visión que se tiene es estrictamente de mercado interno. Y aún así no es suficiente porque terminamos comprando productos de contrabando o todo lo que nuestros países vecinos tienen como excedente. También hay una producción consultiva que genera el predominio de los latifundios. Eso significa que muchos agricultores
no se autoabastecen y obviamente todo lo que producen es para comer. Por último, el desconocimiento en el uso de las TICs, que esto obviamente ha provocado una especie de brecha tecnológica, pero que estamos seguros que en algún momento, y como hemos visto, gracias a los jóvenes, se puede superar. Hay poca producción bioeconómica, no es que no exista, lo que sucede es que muchos agricultores familiares cooperan con los productores que están en el oriente y obviamente hacen un encadenamiento y con eso se produce el bioetanol. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Buscar la convergencia de estas dos visiones y esto se va a lograr promoviendo el uso de TICs para el cierre de las famosas brechas digitales. ¿Cómo se hace una agricultura 4.0? ¿O para qué? Ustedes saben muy bien que al 2050 van a haber 9.800 almas que alimentar en el mundo y solo se va a tener un 60 u 80% de alimentos para ellos. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Vamos a tener que utilizar tecnología. Y eso implica uso de drones para hacer mapeo, para robots de ordeño, para generar, para regular las frecuencias de ordeño y recolección de la leche, uso de sensores en nanocomputadoras para medir la temperatura, para medir inclusive lo que pasa con los insectos, tractores inteligentes o vans, vehículos autónomos no tripulados, que también son una otra especie de robots, y riego inteligente y automatizado, entendiendo que el agua es escasa a nivel mundial y que se le tiene que dar el mejor uso. Entonces, en todo este andamiaje, la agricultura 4.0 precisa de formación que se conoce como la Digital Agri. Eso es utilizar supercomputación, utilizar almacenamiento en la nube, en grandes cantidades de información, Big Data, inteligencia artificial, redes neuronales, todo aquello, mapas y balance scorecards o dashboards, que son donde se ponen todos los resultados en términos de cuadros de mando para tomar decisiones. ¿Qué se hace con esa información? Esa información está compuesta a base de datos y con eso se arman redes y plataformas de Internet de las cosas. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, de lo que se trata es de ir uniendo cada una de las partes. El núcleo central es el ser humano, que tiene que conocer todo esto, y también se puede integrar con algunas herramientas que son los satélites, los drones, etc. Entonces, dado que estamos en esta oportunidad con informáticos, he preparado una presentación como para ellos, entendiendo que la transformación digital ya está presente y hay plataformas muy ávidas para el uso de agricultores. Entonces, esto nos ayudará a ver cómo innovar en la agroindustria. Entonces, para eso tenemos que saber planificar bien, saber controlar la asistencia técnica que se recibe, armar las planillas de trabajo, ver cuáles son los insumos o proveedores que vamos a necesitar y también una bitácora de trabajo, que eso es justamente hacer un balance scorecard. Entonces, en planificación, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que planificar y medir ¿qué? La productividad, lo que hacen las máquinas y las planillas. Entonces, como ustedes pueden ver, es una suite tecnológica que genera valor a la actividad. Y obviamente esto es lo que estas plataformas ya ofrecen a muchos agricultores, sobre todo viendo el análisis de Bolivia a los que están localizados en el oriente. Por el otro lado, también tenemos que ver qué pasa con la asistencia en campo, porque no necesariamente se puede tener control sobre todo, entendiendo que en la agricultura las superficies son demasiado grandes. Entonces, para tener más claridad, se tiene que hacer una mejor supervisión y más activa en campo. Eso implica ver con la suite tecnológica de valor la trazabilidad de valor. También en asistencia se evitan retrasos, visualizando la disponibilidad de las máquinas. Como ustedes pueden ver en los gráficos, se puede ir identificando los lugares, se puede tener un tema de tiempo y se pueden tener alarmas para ver qué está sucediendo en el campo. También en asistencia nosotros podemos tener códigos QR donde se puede estar viendo qué está pasando con esa asistencia en campo. Y se pueden tener además otras herramientas para ver cómo está funcionando la asistencia en campo. Entonces, cuando hablamos de inversión, porque hay que cuidar la inversión,
usar tecnología no es fácil y tampoco es muy barato. Entonces, esa inversión tiene que maximizarse, o sea, se maximiza ese capital de trabajo. Y para ello, tienen que haber pues algunos elementos que permitan hacer esa maximización. Eso significa que los recursos que se disponen sean bien utilizados. Es una máxima económica. También hay que ver qué pasa con los insumos. Hay que ver cuáles de estos insumos son dominantes, o sea, son los costos más relevantes en las operaciones agropecuarias. Hay que planificar el abastecimiento y hay que saber controlar los inventarios. Finalmente, estas plataformas, como hemos dicho, son cuadros de mando integrales, o sea, integran los dashboards para la toma de decisiones. Y ahí ven ustedes las salidas, o sea, se puede ver cómo está la productividad, cuánto es el costo de producción por hectárea, o en su defecto podemos ir viendo otras informaciones. En todo ello, hay 10 recomendaciones que existen a nivel mundial para acelerar la digitalización. Eso implica de que todos tienen que ser actores y como alguien lo señalaba en los momentos de la inauguración de este congreso, se tiene que armonizar entre actores las actividades. Entonces la transformación digital no va a ser hecha solo por unos. Tienen que haber unos modelos de triple hélice o quíntuple hélice y aquí solamente me voy a permitir mencionar lo siguiente. Las instituciones públicas, ¿qué tienen que hacer? Lo primero, reducir las barreras regulatorias y la burocracia, promoviendo lo que se conoce como el Digital Single Market. Lo segundo es desarrollar el ecosistema digital a través de la financiación y soporte a las empresas. Tercero, impulsar el capital humano digital y atraer y retener el talento digital. Cuarto, incrementar los flujos de datos abiertos. Eso es muy importante. Y quinto, continuar digitalizando los procesos del gobierno. Ustedes me dirán, pero eso en Bolivia todavía estamos muy rezagados. No lo crean. Hay muchas cosas en las que hemos ido avanzando y obviamente de lo que se trata es de ponernos de acuerdo. Por el otro lado tenemos a las empresas, quienes tienen que ser capaces de utilizar las plataformas que acabo de mostrar. Si lo hacen, pueden definir una estrategia digital integral y utilizar modelos de innovación abierta. Pueden proporcionar herramientas digitales a los empleados, o sea, enseñarles a manejar cómo se utiliza la información y qué se hace con ella. Educar también a sus clientes en todo lo que es la digitalización para incentivarlos a entrar en esa transición. Si esto hubiéramos tenido esta oportunidad de hacerlo con tiempo, la pandemia no nos hubiera dado los golpes que nos ha dado. Y por último, invertir en infraestructura de sistemas y en ciberseguridad. ¿Qué pasa con los individuos, la gente de a pie, la sociedad civil? Tiene que reeducarse, también prepararse para un salto tecnológico, para ingresar al mundo digital. Yo creo que todo este esquema se ha resumido en la pandemia. Todos los actores han tenido que reaccionar un poco a palos. No quedaba otra. La gente, los analfabetos digitales que sobraban en este mundo, a la mala tuvieron que entrar a este salto tecnológico. Y lo hemos visto. Hasta los patrones de consumo todo cambió. ¿Y qué es lo que la gente buscaba en esos momentos tan álgidos? Comida, o sea, los alimentos y medicamentos. Entonces, van muy relacionados con todo lo que estoy explicando. Entonces, ahí tenemos que ver qué es la verdadera transformación de los sistemas agroalimentarios. Como ustedes pueden ver, vamos a empezar con esos dos muñequitos que se supone que son los asistentes técnicos, o sea, la gente que conoce y puede brindarle soporte al agricultor. Entonces, ya no están yendo al campo así como se hacía antes, sino están utilizando ahí, y pueden ver ustedes, un teléfono celular o una tablet. Entonces, ellos ya no están necesariamente yendo, prácticamente pueden incluso hacer una asistencia remota. ¿Qué está pasando con el agricultor? Él puede estar con la misma tablet pidiendo auxilio. Si se le está presentando una plaga, consultar, ¿qué hago? Hay esta plaga, saca una foto y ver qué pueden decirle quienes le van a asistir. Toda esa información se puede subir a la nube y gracias a los satélites puede estar disponible en tiempo real y solucionando estas eventualidades en procesos que antes hubieran ocupado más días y hubieran sido más engorrosos. Con esto hay prácticas de precisión, o sea, va a haber control sobre lo que son los efectos naturales, inclusive el propio cambio climático, donde se va a ver cómo está funcionando el riego, cómo están las semillas, están
apropiadamente balanceando los nutrientes, etcétera, y vamos a ver qué está pasando en el campo. Entonces, todos estos datos y todas esas praxis también generan otra información que va a poder prepararnos con datos de experiencia para mejorar toda la actividad. Entonces, como ustedes pueden ver con esta gráfica, ha cambiado el mundo agropecuario. Y ahí podemos ver de que también hay estos famosos componentes de agrodigitalización. Tenemos que hacer hincapié que son los organismos internacionales como la propia FAO, la propia institución en la que tengo el honor de servir, que nos hemos preocupado de estos componentes. Estos son agricultura de precisión, que lo que busca es tener imágenes aéreas y sensores conectados al Internet de las cosas en pequeñas nanocomputadoras, de ser posible. También una agricultura digital, que lo que está buscando es tener tecnologías impulsadas por la cuarta revolución industrial, lo que ya hemos visto. Agricultura climáticamente inteligente, más adelante les voy a mostrar qué hemos hecho acá en Bolivia. Y la biotecnología agrícola moderna, que lo que es mejorar una variedad de instrumentos que se emplean a nivel científico para comprender y manipular la estructura genética de organismos que están vivos. Con estos componentes de agrodigitalización vamos a lograr la transformación digital. ¿Y eso qué implica? Utilizar mejor el Internet de las cosas, el Machine Learning, el Cloud Computing y el Big Data. Entonces, no habría una necesidad de hablar de principios si es que todo fuera tan fácil. Pues no lo es. Cuando estamos hablando de agricultura, estamos hablando de materia que está viva. Entonces, cuando estamos ingresando a la agricultura 4.0, tenemos que preocuparnos por entender bien qué son los sistemas virtuales, qué es la modularidad, qué es la orientación al servicio, qué son los datos en tiempo real, qué es la interoperabilidad y qué es la descentralización. Porque si no entendemos estos principios básicos, nuestro manejo del Internet de las cosas, del cloud computing, del big data, del blockchain, de la inteligencia artificial y del machine learning va a ser espurio. ¿Qué pasa con todo lo que acabo de mencionar? ¿Cuál es la clave del éxito? Es un manejo de datos. Aquí la transformación digital debe estar sustentada en un elemento que es a veces mucho más etéreo, porque el generarlo es complejo, pero es ese dato el corazón de todo lo que estamos viendo. Los datos son insumos básicos y claves en una economía del conocimiento y en esta era de la información. Entonces, esta transformación digital, esta agrodigitalización, supone una reinvención y un cambio cultural que afecta a los procesos, procedimientos, hábitos y comportamientos de la gente. Eso no significa que va a ser fácil. A toda esa gente que vive en el occidente le está costando o le va a costar, pero no necesariamente se va a tener que quedar como está, porque si eso sucediera, prácticamente muchos estarán condenados a tener muchas restricciones. No debe tomarse esto como una estrategia para ganar competitividad solamente, sino como una adaptación que resultará imprescindible para la supervivencia del ser humano, mucho más si vemos o tenemos la visión al 2050, donde estamos en peligro de extinguirnos si no tenemos alimento. Entonces, los datos ya se han traspasado varias barreras. Ahí en esta gráfica vemos de que la agricultura, sea en ruso, sea en chino, en francés, en cualquiera de los idiomas que están ahí escritos, es la misma. Hacer la actividad prácticamente no hay diferencia. Lo único que va a cambiar en cualquier parte del orbe es la interoperabilidad y la accesibilidad a los datos. En los países más desarrollados tenemos una gráfica de este tipo. Ellos están permanentemente conectados con los satélites. Sus vehículos autónomos no tripulados tienen una gráfica como la que vemos ahí. Acá en Bolivia ya hemos empezado a montar los primeros nanocomputadores, como ven en la parte izquierda abajo. También ya se está tomando mejor los datos de los cambios climáticos. Ahí tenemos algunas herramientas que están vinculadas a la ganadería. Ahí ven ustedes que el ganado es controlado y para ver la trazabilidad incluso se pueden montar chips en el mismo ganado. También tenemos otras máquinas, otros vehículos que se están ensayando diferentes a los drones. Y en fin, todo esto es el avance que existe en la agricultura. Y quiero provocarlos a ustedes que son del mundo informático. En nuestro país
la mayoría de ustedes ha estado tal vez un poco ausente para ir generando estos trajes a medida. No necesariamente se tienen que generar los datos como estamos viendo acá. Podemos hacerlo gradualmente o podemos ir adaptando las herramientas acorde a las necesidades y cómo se vayan dando en el sector. Entonces, ¿en qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar como una primera conclusión? Las tecnologías digitales combinadas ofrecen enormes posibilidades a la matrix, o sea, al origen de las economías. Y se puede hablar de una agricultura más inteligente. Entonces, para eso, ¿qué es? Estamos hablando de 8 pasos. Generar datos, generarlos bien, limpiar esos datos, almacenarlos, no se lo puede hacer en cualquier ordenador, hay que hablar necesariamente de la computación en la nube, hay que interpretar los datos, hay que saberlos modelar, ahí yo quiero ser enfático, muchos colegas del área informática no conocen lo que es la econometría, que es una de las herramientas que manejamos los economistas, pero que sirven mucho para hacer interpretación de la realidad. También se tienen que tomar decisiones, o sea, una vez que se tiene un modelo, esto sirve para ir calibrando las decisiones, y por último, implementarlas y actuar en ello. Ese es el modelo de negocio de una agricultura 4.0, no es otra cosa. Pero si uno quiere ser todavía aún más preciso, para eso se necesitan cosas. O sea, no es que lo vamos a hacer porque tenemos a disposición todo. Necesitamos el núcleo, que es la conectividad y la capacidad computacional. Si no existen las herramientas, bien difícil hacerlo. Para eso tienen que estar dotados los equipos de sensores y capaces de generar modelos de información. Las plataformas tienen que también venir con algoritmos. Ahora ya estamos trabajando con gente en el Paraguay que está desarrollando esto. Y también tener actuadores, o sea, vehículos autónomos. En otras palabras, necesitamos una planificación para la decisión. Necesitamos operar y controlar estos vehículos, muchas veces autónomos y no tripulados, y monitorear la información para que sea predecible. Entonces, haya cambiado mucho de lo que era la sustancia de la agricultura como se la veía anteriormente. De los datos pasamos a la información, de la información pasamos a tomar decisiones y esas decisiones se amparan en la modelística. O sea, mucha estadística, mucho uso de matemáticas y de todo lo que viene acompañando a la ciencia. Me felicito de estar con mis amigos de informática porque sé que son una rama de la ciencia pura y con eso podemos aprovechar mejor nuestras herramientas. Entonces, cuando hablamos de los cultivos, lo que vamos a ver es qué pasa con el cambio climático. Si monitoreamos esto, se pueden mitigar los efectos de este flagelo. Por el otro lado, mejorar las condiciones del suelo, o sea, tanto de las enfermedades, de las plagas, la erosión que existen en los campos, etc. Para eso, ¿qué es necesario? Poder ir generando esa base de datos, esos datos in situ, a través de nanocomputadores o de los medios, tener las alertas necesarias, porque cuando viene la información en bruto no sirve para nada. Cuando está procesada, sí podemos tomar decisiones, y esas decisiones nos pueden permitir generar lo que en el mundo agropecuario significa mejor rendimiento y mejor productividad. Acá tienen ustedes una estadística que es del observatorio de AgTech que genera, o del Big Lab que se genera en el Banco Interamericano, y donde vemos de que la agricultura en general usa tecnología, pero no es una tecnología de última generación. ¿Quiénes son los que usan una tecnología más sofisticada? Los cultivos extensivos. Y eso no es más que el 11.6% aquí en América Latina. En alimentos, bebidas y cuidado natural, 6.8%. En bioenergía, 0.7%. En ganadería, 11.8%, tal vez lo más fuerte. Cultivos permanentes, 8.5%. Forestación, 1.5%. Pesca y piscicultura, 0.9%. Cultivos de especialidad, 0.4%. Hortalizas frescas, 2.8%. Entonces, en emprendimientos especializados solo usamos el 45% de la tecnología, no es como muchos pensaban. Y en los emprendimientos no especializados se está utilizando un 55%. Parecería algo contrastante, algo que no se puede creer, pero lo que sucede es de que la tecnología entra en todos los eslabones de la cadena productiva, y eso se ve acá. Cuando tenemos una cadena de valor agroalimentaria más conocida como supply chain, tenemos que ver qué pasa en el campo,
¿Qué va a pasar donde el proveedor? ¿Qué va a pasar con el fabricante? ¿Qué va a pasar con el distribuidor? ¿Qué pasa con el vendedor? ¿Y qué pasa con el consumidor? Entonces, en todos estos eslabones, se entiende de que la complejidad de sus procesos obliga a que haya una mayor sistematización, tanto del flujo de materiales, de información, para que las organizaciones o las empresas o los clientes, los que están fuera de ellas, sepan cómo manejarse. Entonces, hay la necesidad de asociar el flujo de información o flujo físico entre todos los eslabones de la cadena. Si se logra eso, entonces estamos logrando una verdadera convergencia entre la industria 4.0 y la agricultura 4.0. ¿Por qué? Porque estamos llegando a lo que se conoce como la agrodigitalización, que ayuda en la trazabilidad, combatir la inseguridad alimentaria, mejorar la calidad de los alimentos, mejorar la logística para distribución, tener inteligencia de mercados y permitir la interacción con consumidores. Entonces, para eso, ¿en qué se resume? O sea, ¿dónde estaría el vínculo de esas dos líneas de tiempo que hemos estado al inicio? En crear sistemas ciberfísicos, mejorar lo que es el Internet de las cosas en este ámbito, generar información y procesarla, porque esta se tiene que subir a la nube, y hacer el cloud computing. Entonces, estos son los verdaderos desafíos para hacer una transformación digital en el agro, o sea, la agrodigitalización. Entonces, ahí existen tres pilares que son innovadores, o sea, para llegar a esto. Se tiene que innovar en las infraestructuras, se tiene que innovar en los servicios y se tiene que innovar en las competencias digitales. Si no existe innovación, va a ser muy difícil de que todo esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, para lograr una verdadera revolución digital, se tiene que educar, se tiene que formar a las personas. Y traigo este ejemplo de España porque justamente fui una de las víctimas de la Fundación Telefónica, que en sus primeros momentos en España empezó a hacer cursos cortos, gratuitos, a través de plataformas educativas. Una de esas es Educatic, que ofrecía cursos virtuales para alfabetizar a cualquier hijo de vecino en lo que es el uso de herramientas digitales, o sea, una alfabetización digital. Entonces, en España ellos vieron que lo prioritario, lo primero, antes de preocuparnos de todo lo que acabo de exponer, es ver cómo educar a la gente para prepararlos en un horizonte al 2050. Es necesario abordar cambios profundos, tanto en la educación, en lo económico y lo político, para ver de que se tiene que generar un empleo a gran escala. Ahí no concuerdo con todas esas visiones un poco, diría, fatalistas de Andrés Oppenheimer y otros que dicen, oh, vamos a ser sustituidos por las máquinas, la gente se va a quedar sin trabajo. No, señor. Conforme van avanzando estos procesos, se sabe de que la gente, mientras más va usando técnica, también tiene más opciones de empleo. Entonces, la importancia es en cómo flexibilizar el sistema educativo, cómo ver la capacidad para que en un enfoque multidisciplinar y disruptivo se pueda adquirir conocimientos, habilidades, competencias o destrezas, tanto las duras como las blandas, para titular a la gente y que todos estos señores tengan oportunidades de mercado. Entonces, estas se conocen como las competencias STEAM, que tienen que estar reforzando todos los programas educativos. Ahora, ¿para qué se hace todo eso? Para tener una estrategia de digitalización, o sea, tanto en el sector agroalimentario como en el forestal y como en el medio rural. Hay dos cosas claves aquí. La primera es reducir la brecha digital, que ya hemos visto que existe en nuestro país, con mejoras en la conectividad, tenemos satélite que no se lo usa bien, y lo fundamental, capacitación. Entonces, ahí hay algunas medidas para ver cómo va a funcionar esas líneas estratégicas. Mayor coordinación, difusión, impulso, etc. Por el otro lado, tenemos que fomentar el uso de datos, esa interoperabilidad que hemos mostrado láminas atrás. Tener datos abiertos y tener datos de la cadena de valor y medioambientales, que son hoy por hoy muy necesarios. Hay muchas cumbres donde el ser humano está muy preocupado después de la pandemia de qué va a suceder si no enfrentamos con responsabilidad y conciencia todos estos fenómenos. Conciencia y conciencia. Entonces, vamos a tener que adoptar una estrategia de digitalización, por ejemplo, en esa línea 2, que no es solo utilizar o tener la tecnología, o sea, no es solo comprarla,
sino se tiene que incorporar esa tecnología a la cotidianidad, a las labores que están desarrolladas tanto en el medio rural como donde se esté desarrollando el sector agroalimentario y forestal. Es necesaria la colaboración para promover interacciones más próximas entre la administración, las empresas, los agricultores, el mundo académico y la sociedad civil, el famoso esquema de quíntuple hélice. Se tienen que conversar. Muchas de las cosas que se hacen en las universidades, los agricultores, los productores las desconocen. O sea, tienen que conversar en eso. Y obviamente que los desarrollos científicos que se vayan a hacer tienen que permitir a las empresas un mejor performance, no solo de su producción, de sus ventas, como he escuchado en algunas de las tesis que se han hecho en esta prestigiosa carrera. Entonces tenemos que actuar en la formación reglada, o sea, lo convencional, lo que ustedes hacen en las universidades, y también en algunas otras, en algunos otros receptáculos de educación. Podemos hablar que las plataformas digitales, este e-learning que existe, está cundiendo en todo lado y obviamente mucha gente va a hacer su capacitación a través de estas plataformas. Entonces, acá ven ustedes cómo en otros países se trabajan con los alumnos de universidad. Este es un ejemplo que he sacado también de España, donde básicamente ellos ya trabajan con todo esto de la selección de los datos, la limpieza del procedimiento, la transformación de datos, el modelaje matemático, la interpretación y evaluación y la presentación del conocimiento. O sea, en otras palabras, esto es lo que es. Ellos, por ejemplo, los españoles asisten a los americanos en toda esta trama. Se dice que los españoles están muy avanzados en todo lo que es y Revolución 4.0, el manejo de las grandes ciudades y todo eso. Entonces, ahí ven ustedes cómo hacen el mapa y cómo cada parcela tiene su comportamiento. Entonces, lo mismo también hay otros ejemplos, y esto lo hacemos acá en Bolivia, ya lo estamos haciendo, cómo es el vuelo de un insecto, cuántos aleteos da, eso se registra, es información que sube a la nube, en la nube se baja de la nube, se procesa, y eso baja al ordenador personal o al teléfono móvil del usuario. Eso ya no es nada secreto. También en la universidad han probado mucho, han testeado mucho los Arduinos, pero ahora hay el Raspberry Pi y hay varias otras herramientas, incluso mucho más baratas de las que llegaron inicialmente. Entonces ahí está, es ligar la cadena de valor, donde el productor y el consumidor son agentes estratégicos, pero todos ellos tienen que vincularse a través de la tecnología. Entonces, la producción agropecuaria está ahí en el primer gráfico. Con el transporte se van a conectar a lo que es el manejo, digamos, de normas, etcétera. Van a llegar a mercados a futuros, incluso transacciones que son entre los países, inclusive de continente a continente, por eso se ven los barcos. Se van a procesar los commodities. Vamos a tener industrias que son las que demandan estos insumos, sobre todo industrias de alimentos que han sido prácticamente los salvadores de la pandemia. Va a haber almacenaje propio, distribución, ver cómo funciona el comercio, qué hacen los agentes estratégicos, cómo trabajan las cooperativas, es un modelo muy interesante, y también cómo estas cooperativas se ligan a la infraestructura, a la producción agrícola, a las entidades reguladoras, a los puertos, etc. Entonces, parecería demasiado complejo, pero no lo es gracias a la tecnología. Entonces, aquí entra la línea de tiempo de lo que es la bioeconomía. Por restricciones de tiempo voy a ir más rápido. Nace en 1975 de la mano de Joželjko Ragan, un rumano, quien lo que busca es acuñar el concepto de que todo lo que es de origen biológico transformado permite generar sostenibilidad en el uso de los recursos y obviamente mejores condiciones de crecimiento. La Unión Europea el 2005 mejoró esto diciendo de que la bioeconomía se basa en el conocimiento y todo lo que es la evolución de la biología molecular, o sea, mucho más científico. En 2009, la OCDE habló de que la biotecnología que estaban haciendo contribuye en gran medida a la producción económica. En el Summit o el Encuentro Global de Bioeconomía realizado en Alemania en el 2018, se habla de que la producción sostenible y uso de todos los recursos biológicos permitirá introducir, no sé, casi en todas las áreas
productivas que hay en una economía. Y el 2019 mi oficina generó esta definición: utilización intensiva de conocimientos en recursos, procesos, tecnologías y principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Acá tienen ustedes cómo se comporta la bioeconomía. Se dicen de que es un motor para la seguridad alimentaria, la reactivación socioeconómica y la lucha contra el cambio climático. Esos son los leitmotivs. ¿Por qué? Porque generan empleo, ingresos y cadenas productivas. O sea, todo lo que hemos visto que pasa en el agro, acá se lo empieza a manejar más tecnológicamente y se van generando nuevas cadenas de valor. En términos de seguridad alimentaria, de lo que se trata es de producir más y mejor alimento, reducir las pérdidas y mejorar la seguridad y calidad de los alimentos. También entramos a esquemas de competitividad y obviamente de lo que se trata es de que no toda la gente abandone el campo, sino que se den mayores oportunidades para que la gente vuelva al campo. Y por último, la sostenibilidad y cambio climático, que vemos de que entre el 6 y 8 de este año van a hablar a nivel mundial sobre el tema y donde obviamente tenemos que ir bien preparados, porque de lo que se trata es de encontrar equilibrio. Y justamente la esencia de la bioeconomía es encontrar un equilibrio perfecto, como ustedes pueden ver en este diagrama. Ligando la bioeconomía a lo estrictamente informático, de lo que se trata es de que se generen programas de innovación, que dentro de las cadenas cada clúster esté bien alimentado con información, que se hagan pruebas pilotos y que se vayan generando tecnologías habilitadoras para este trabajo. Entonces, dicho de otra forma, es algo que los científicos siempre han denominado el fomentar el I más D más I, donde la innovación es, digamos, una variable fundamental. Pero no es lo único. Digamos que esa es la base, porque de ahí se tiene que entrar a los ámbitos político y de cambio social, con base biológica, políticas de localización industrial, capacidades técnico-científicas, estímulos financieros y fiscales, instrumentos de fomento a la creación de mercados y marcos regulatorios. Ahora, todos esos ámbitos no necesitan de informática, pues sí. Entonces tenemos que hacer de que los sistemas charlen amigablemente. ¿Cuáles son los senderos de la bioeconomía? Vamos a partir de lo que nosotros como país hemos empezado a hacer de inicio: biorefinerías o bioproductos. No nos olvidemos de que en lo más que hemos avanzado es en la producción del etanol. Ahora se quiere entrar al campo del biodiesel, pero para todo eso se necesita conocer muy bien cuáles son las materias primas y cómo manejar. También hay bioquímicos y materiales, o sea, jabones, cosméticos, bioplásticos y piensos y alimentos animales. Entonces, todo eso ya se está dando en nuestro medio, en mayor o menor grado y en algunas regiones determinadas. Pero ¿a qué tenemos que tender? A mejorar la eficiencia de la cadena de valor, aprovechar los desperdicios y residuos, o sea, hablar de que ya la producción no sean bajo modelos planos, o sea, lineales, sino que hayan modelos circulares, se reciclen. Por el otro lado, que hayan servicios ecosistémicos, o sea, que haya más cuidado de la biodiversidad, hayan otras actividades como el agrobioturismo, etcétera, etcétera. También aplicaciones de la biotecnología, que lo que busca es desarrollar nuevas variedades vegetales, tener opciones de diagnósticos y tratamientos de enfermedades, como nos pasó con el COVID-19 y con una plaga que llegó hasta el Ecuador que lograron derribar. Biotecnología ambiental, bioremediación, tenemos muchas zonas desertificadas y erosionadas, y alimentos funcionales o nutracéuticos. Hay ejemplos claros como Sigma SRL, que se ha estado preocupando con dotarnos de medicinas, etcétera, aunque han sido filiales, pero con el desarrollo que ellos han tenido en Cochabamba se ha logrado tener ya un referente. En ecointensificación, lo propio, una agricultura climáticamente inteligente, manejo y recuperación de suelos, tecnologías más limpias y uso de bioles. Por último, uso racional de recursos de la biodiversidad, que es domesticar la biodiversidad. Eso es muy importante porque la biodiversidad la tenemos en nuestras narices. La hemos estado perdiendo por las quemas. Sin embargo, tenemos que ser capaces de utilizarla equilibradamente y con eso se puede mejorar el desarrollo de nuestro país. Todo esto bajo esquemas de sustitución de importaciones, porque dependemos mucho de lo que viene de afuera. Respecto a la biodiversidad, y aquí quiero ser muy enfático, los servicios ecosistémicos, ¿a qué se refiere?
a mantener la calidad del aire, ahí ven ustedes en esa figurita, la regulación hídrica, la regulación del clima, el almacenamiento y captura de carbono, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas. Entonces, todos estos son servicios de regulación y soporte que se van a ir dando conforme todos vayamos comprendiendo cuál es la esencia de la bioeconomía. Ahora, a todo esto, ¿quién va a ser el instrumentador, el gran facilitador? Las TIC. Fíjense en esto, nosotros tenemos tesoros escondidos. Estas son fotos de Bolivia, no son de afuera. Vean esa belleza escénica y vean lo que podemos enriquecernos espiritualmente. Ahí ven un cuadro de Mamani Mamani, ahí vemos lo que pasa en la Amazonía y realmente nosotros tenemos lugares paradisíacos que no sabemos explotar. Entonces la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los servicios culturales son parte de este desafiante mundo de la bioeconomía. ¿Cómo se está abordando el tema en la actualidad? Pues quiero decirles de que estamos trabajando, o sea, en Bolivia ya se ha despertado sobre el tema, hace tiempo ya han habido comisiones con todos los acuerdos de París, se ha visto la necesidad de potenciar los acuerdos que tenemos para mitigar el cambio climático. Entonces, ¿cuáles han sido las acciones? Mapear y documentar el estado de incorporación bioeconómica en las NDC. Esa es una actividad que el ICA tiene desarrollada a nivel hemisférico. Analizar e identificar los casos exitosos, incluye a Bolivia usando la bioeconomía. Identificar oportunidades y promover intercambio de experiencias para que la bioeconomía potencie las NDCs. Y desarrollar proyectos multipaís para que la bioeconomía impulse las NDCs. Por último, a nivel hemisférico, comenzar a liderar propuestas de readiness para aplicar al Fondo Verde del Clima, que prácticamente tiene muchos millones y que hasta la fecha en nuestro país no hemos podido acceder a ni un solo dólar de ello. Tenemos ejemplos en Ecuador, tenemos ejemplos en otros países que sí han aprovechado estos acuerdos internacionales. ¿Cómo? Es enfocándose en estos 4 cuadrantes para las adaptaciones al cambio climático. Por un lado, es adaptarnos en temas de transporte, mejorando las carreteras, etcétera, pero mitigando la emisión de gases perniciosos que afectan al cambio climático. Por el otro lado, tenemos que mitigar la ganadería y agricultura en los bosques porque generan algunos gases, etcétera, que son condenables, pero integrando TICs que pueden mitigar los riesgos, manejar la eficiencia del agua y otros aspectos que podrían lograr el equilibrio. Adaptar esta ganadería, agricultura y bosques, que es importante, y como ven ustedes, sin TICs eso es imposible. Mitigar la eficiencia energética y adaptar la eficiencia energética, de nuevo, todo esto es con tecnología. Dicho sea de paso, ver el tema de adaptación energética y todo esto implica que nosotros tenemos que ir dando el salto. O sea, la tecnología no es que está viniendo impuesto, está ahí y ha llegado para quedarse y lo único que nos resta es alfabetizarnos digitalmente y empezar a marchar al son de la tecnología. Un ejemplo de cómo la bioeconomía puede incidir. Miren, en la agricultura se generan muchos desperdicios y aquí tienen una pequeña muestra. Cuando tenemos el arroz, la cáscara de arroz constituye un 20% de ese producto. El desperdicio del post-mortem bovino, 12%. El desecho del café, hasta incluso es casi un 90%. Lo único que se aprovecha del fruto es un 10%. Los residuos de la caña, 60%. La cáscara de cítricos, la mitad, el 50%. Los desperdicios de la papa, 13%. Desechos de piña, 40%. Suero de leche, 70%. Entonces, ¿qué es lo que nos resta? Todo eso se puede hacer una bioeconomía circular y con eso podemos generar mucho valor agregado. Puede mejorar tanto a nivel micro como macroeconómico nuestras realidades. Y voy a hacer un ejemplo sencillo. ¿Por qué no industrializamos la pectina? Todos sabemos que en la zona de los yungas hay cualquier cantidad de fruta que en el camino se pudre y se desperdicia. La pectina nace de lo que es esta cáscara intermedia, o sea, entre la cáscara externa y el fruto, esta cosa blanca que tienen las naranjas, los limones, etcétera. Y cuando se lo procesa industrialmente, se genera un insumo para la industria agroalimenticia. Muy, muy valioso. El costo en este momento del kilo son de aproximadamente 284 bolivianos.
viendo cuánto cuesta producir en otras latitudes, porque todo eso lo tenemos que importar, señores. O sea, no tenemos esa producción, esa industria en Bolivia. En Chile, en otros países, más o menos cuesta $10. En promedio varía entre 8 y $10, unos 70 bolivianos. O sea, un tercio de lo que nos cuesta importar. Teniendo además abundancia de materia prima que cuando se la desecha mal, contamina nuestros ríos y genera grandes problemas. Con este simple ejemplo les estoy mostrando qué hace la bioeconomía. Ahora, yéndonos a un plano más institucional, en el ICA se ha avanzado mucho. Hemos terminado un proyecto que se llama Papa, Familia y Clima, que hemos desarrollado en Bolivia, Perú y Ecuador, que ha sido financiado por Euroclima Plus, que ha sido ejecutado conjuntamente socios como el Centro Internacional de la Papa. ¿Qué hemos buscado? La convergencia de saberes ancestrales, porque justamente hemos atacado ese nicho, a ese segmento del mercado agrícola donde están esas familias que eran renuentes al campo. Hemos trabajado en localidades como Patacamaya y Sicacica y se les ha enseñado de que la tecnología no es adversa, es facilitadora y va a ser mucho más resiliente al cambio climático. Entonces, en parcelas demostrativas se han empezado a utilizar fertilizantes y plaguicidas naturales, más conocidos como bioles. Se les ha enseñado cómo se tienen que seleccionar las semillas nativas. Estábamos perdiéndolas. Ustedes saben de que Bolivia ha sido un centro de origen de papas, pero obviamente que nunca hemos tenido la oportunidad de demostrarlo. Somos centros de origen de varios productos nativos, los mismos que porque no es demandado se van perdiendo en el tiempo. Otras prácticas complementarias ya conocidas. Se ha enseñado incluso a tener un sello diferenciador, donde una papa climáticamente inteligente es pues más grande, más vistosa, más uniforme, más etcétera, etcétera. Y lo último, también hemos contribuido en generar una red social agrícola. Esta es una herramienta digital, a la par del Facebook, a la par del WhatsApp, el ICA Bolivia ha generado una green que eso es nuestra novedad y ojalá que ustedes también empiecen a investigar, porque en todo esto se tiene que sumar esfuerzos. Para que ustedes puedan ver cómo era el uso de bioles, fíjense, en las parcelas demostrativas, los agricultores han empezado a utilizar o a fumigar sus predios con estos bioles. ¿Qué ha sido la conclusión? La gente estaba feliz. ¿Por qué? Porque habían 2 niños seguidos, o sea, el cambio climático era tan atroz que podían haber perdido toda su cosecha. Con este nuevo conocimiento, ellos lo que han logrado es sortear el cambio climático. En cuanto a la Greenapsis, y esto les va a interesar mucho a ustedes, esta es una red social agrícola cuyos artífices han sido nuestro actual representante del ICA en Bolivia, el doctor Santiago Vélez León, quien juntamente con el responsable del área de sistemas del ICA, que es el licenciado Horacio Ramírez, han desarrollado esta plataforma que sirve para fortalecer la gestión del conocimiento especializado en agricultura. ¿En qué consiste? En que todos los que se hacen miembros de esta red social, como está tan de moda los TikToks, bueno, ya pasaron los YouTubers, pero la mayoría de los estudiantes lo que hacen es tratar de mostrar conocimiento o hacer estos videos para despertar algún interés o para compartir conocimiento. Entonces se dirige a productores, estudiantes, investigadores, profesionales, instituciones, asociaciones y empresas que comparten sus experiencias y conocimiento tradicional y científico. Con videos cortos, con un formato de fácil acceso, a través de esta plataforma, y anótense la dirección, ustedes prácticamente pueden estar integrados en un Facebook agrícola, por decirlo menos. Entonces, estamos avanzando, no estamos tampoco en cero. Acá ustedes pueden ver lo que son las nanocomputadoras. Fíjense esa foto que muestra que es la mitad de un billete de 20 bolivianos. Si le dotamos de todos los nodos que son necesarios, vamos a poder generar información. Ahí tienen ustedes todos los componentes que se precisan. Cuando equipamos un Raspberry como los que tenemos en la oficina, vamos a lograr generar la información, la vamos a subir a la nube. Nuestra nube no está instalada ni siquiera en Sudamérica. Utilizamos un convenio con la IRD, una Cloud Computing Center en Francia, y de ahí baja la información que luego tienen nuestros
beneficiarios en un smartphone, en una laptop. Para ponerles un ejemplo, se pueden hacer modelos predictivos de las plagas en los cultivos. Entonces hay una relación directa entre los insectos y la temperatura. Cuando sube la temperatura hay pues apareamiento. El monitoreo del microclima implica ver cómo combatir estas plagas. Entonces se tienen que medir las dinámicas poblacionales, se puede hacer el control de hembras, se puede aprovechar todas estas nuevas tecnologías para llegar a ese objetivo. Entonces, la realidad de estos sistemas productivos andinos ya está expuesta. Y no es que la gente es renuente per se. Lo que sucede es de que en el pasado se les hablaba de asistencia técnica, se les entregaba algo y no se seguía capacitando a la gente para que realmente lo utilice. Como el adagio que dice, hay que enseñar a pescar. Entonces, con estas herramientas ya se está empezando a ver cómo se puede mejorar la agrometeorología, cómo se puede sustituir grandes estaciones meteorológicas y tener algo muy casero, muy a la mano que está en los propios predios, y no con una visión solamente de la cultura extensiva, sino de esas pequeñas parcelas de agricultura familiar. Van a haber muchos impactos por el cambio climático y lo que se hace es con todas estas herramientas tecnológicas mitigarlos. Entonces, ahí tenemos que ver los rangos de cobertura geográficos, hay que ver cómo realmente se comportan estos insectos planta, ver cómo invaden estas plagas, cómo migran, y etcétera, etcétera. Ahí tienen el ejemplo del Raspberry, que lo volvimos esta casita que ya está con todos sus componentes y que están instaladas en algunos puntos focales, tanto en la oficina, en el ICA, en la UNSA, en PROINPA, en la UPEA, en la UTB y en la EMA. Pues ahí ven en el demo, cada información se va produciendo cada segundo. Son miles de millones de datos, imposibles de almacenar acá en Bolivia. Entonces, con eso ya podemos ir dando saltos tecnológicos. Conclusiones. Con la pandemia quedó más que demostrado que la tecnología fue clave para sortearlo. Demanda gestionar el conocimiento de todos, una alfabetización digital. De igual forma, la bioeconomía llegó y es para quedarse. La bioeconomía es un eslabón que une lo filosófico, por ejemplo, tenemos en la Constitución el vivir bien, con un nuevo modelaje productivo. Y esto tiene que ser proclive a enfrentar los flagelos como la inseguridad alimentaria, los cambios climáticos y otros grandes retos de este tiempo. Es clave que la convergencia de las TICs con los saberes ancestrales se dé para potenciar la producción agrícola, que sea capaz de satisfacer nuevas demandas que se gestaron en el mundo y jalar al resto de la economía. Eso implica cumplir con esos nuevos patrones de consumo que se han ido instaurando y que pueden al mismo tiempo ser capaces de mitigar los impactos del cambio climático. La bioeconomía puede reducir la huella ambiental de los sistemas alimentarios, promoviendo la sustitución de combustibles fósiles, por ejemplo, u otros insumos que las industrias alimenticias precisan, como el ejemplo que se les ha mostrado. También la bioeconomía tiene impactos positivos en la productividad total de los factores que pueden estabilizar los precios agrícolas. Y también se podría evitar el contrabando, porque hay contrabando porque no tenemos suficiente producto. Todo ello usando la tierra. La bioeconomía permitirá a América Latina y el Caribe posicionarse en nuevas industrias de alimentos, salud y nutrición, además de aprovechar de manera sostenible la biodiversidad, mejorar los ingresos y condiciones de vida de los actores. O sea, los sistemas agroalimentarios son complejos, pero también con la tecnología se pueden ir facilitando muchos de estos procesos. Se debe trabajar junto a todos los actores para conceptualizar y construir las políticas, estrategias e inversiones requeridas, aprovechando las potencialidades que la bioeconomía ofrece. O sea, Bolivia es el séptimo país más mega diverso del mundo. ¿Y qué estamos haciendo con ello? Bueno, tampoco se trata de explotar o sobreexplotar por hacerlo. Se tiene que hacer, estar amparado en un esquema de gobernanza bioeconómica que considerando la transversalidad de las TICs, evite que se cometan errores. Por último, fusionar la convergencia tecnológica, que es la eficiencia y la creación de valor de los sistemas alimentarios, con una nueva forma de industrialización integral de la biomasa, que no necesariamente se va a hacer en las ciudades, porque ¿dónde está la materia prima? ¿Dónde está esa basura, entre comillas, orgánica? En los territorios rurales.
Ahí se puede atraer a los jóvenes migrantes para que además, usando tecnología, utilizando sus celulares, utilizando las computadoras, vuelvan al campo y allá puedan modelar el vivir bien con esa bioeconomía, con esas TICs, librándonos de o saliendo de ese eurohomocentrismo que muchas veces ha sido impuesto y pasemos a un biocentrismo que es hacer una economía, utilizar ciencias de la vida. Esa es la propuesta, señores. Me siento muy honrado de haber estado en esta conferencia y les dejo este mensaje. La agrodigitalización, al igual que la bioeconomía, han llegado para quedar. Muchas gracias.